coming? Where are your condemnations? Where's your channel covering this? Cover this! Say the truth. We understand you're an employee. You're just a puppet. You're just a mouthpiece. Come talk to me like a human being. Come talk to me like a human being. Thank you. I understand you have your foreign policy. No, I've heard you. I've heard you. You hear me. I understand you have your foreign policy. I understand you speak for your government. I understand you represent your government. But that being said, you're a country that's claimed free speech. Your customized democracy is actually what led to Hamas. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs. And we stand with the Palestinians, and we stand with Arabs. And they try and change the narrative because you own the narrative, see? This is our problem. You own the narrative. You own the United Nations. You own Hollywood. You own all these mouthpieces. Where are our voices? Our voices need to be heard as well. We've been watching your channels, and instead of mourning our dead, instead of mourning these Palestinian children, we've been having to deal with more dehumanization of Arabs. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Anabel Sicherolali, comunicadora y analista internacional. Bueno, Anabel, es un gusto que estés aquí en el programa. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Anabel, allí veíamos, ¿no?, lo que se manifestaba claramente en este video. Y, digamos, el tema de la deshumanización de los palestinos es algo que se ha visto que es palpable en la cobertura mediática occidental. ¿A qué crees que responde esto? Bueno, yo creo que la deshumanización es parte de un modus operandi político. Y está dentro de un marco también político, que es la limpieza étnica. Digamos, la deshumanización es una herramienta que ha funcionado a lo largo de la historia en diversos procesos del mundo, y esto no es la excepción. Digamos, la limpieza étnica no ocurrió solamente con palestinos, digamos, ha ocurrido con diversas culturas a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Pero yo creo que en este caso particular vivimos algo que es una excepción, que acá tenemos financiamiento externo, aval internacional, manipulación mediática, y por el otro lado tenemos una resistencia muy golpeada y muy demonizada, que también se ha mantenido a lo largo de los años. Digamos, son más de 75 años de resistencia con lo que se puede, con lo opuesto. Y acá también se escucha mucho la teoría de los dos demonios, que lo han aplicado, lo quieren aplicar. Y ahí también cabe la deshumanización. O quizás la incapacidad del otro a resistir un proceso. Así que yo creo que la deshumanización es una herramienta política que quiere implementar el sionismo, que también es una ideología política, y bueno, y los medios básicamente avalan esta herramienta. Ahora, en este sentido, lo que hemos visto también es que se han utilizado titulares con la intención de comparar a grupos terroristas como Daesh o Al-Qaeda con la resistencia palestina, ¿no? ¿Esto a qué crees que responde? ¿También a debilitar a la resistencia? Sí, yo creo que de alguna manera intentan aplicar que todo esto se trata de una cuestión civil, de civiles contra civiles, o de una cuestión de una religión contra otra religión. Y claramente lo que estamos viendo es una desigualdad en cuanto a condiciones jurídicas, ¿no? No es lo mismo un grupo que ya se ha mencionado y lo ha dicho Hillary Clinton, que por ejemplo Al-Qaeda o Daesh son inventos fabricados desde el Pentágono y con financiamiento del Tesoro estadounidense, lo dijo la misma Hillary Clinton. Y acá Hamas salió del seno de un pueblo herido, ¿no? Con lo que se puede, digamos. A veces se juzga la metodología o el mecanismo desde el punto de vista occidental y reitero esto, es una desigualdad jurídica de condiciones. Digamos, no vamos a comparar un grupo que a lo largo desde el 87, que fue creada, se fue construyendo o se fue armando orgánicamente con un ejército que tiene uno de los financiamientos más brutales y más monstruosos del mundo, que tiene el servicio de inteligencia más poderoso y más ramificado del mundo, que tiene financiamiento armamentístico
de la OTAN y de Estados Unidos, y esto la ONU lo sabe, y por eso acordaron un armisticio que luego el régimen israelí lo violó. Entonces, no podemos comparar bajo ningún punto de vista de que esto se trata de una guerra y que se pueda equiparar a Hamás, que nace del seno del pueblo palestino, con organizaciones que salen desde el exterior. Ahora, fíjate que también uno de los artefactos, digamos, dispositivos mediáticos, tiene que ver también con que, por ejemplo, invitan a alguien que de pronto habla de la resistencia palestina y si no condena o de pronto no dice lo que el periodista quiere, es dilapidado directamente o es tildado inmediatamente de antisemita. Ahora, ¿es antisemita denunciar que han asesinado a 2.000 niños en 14 días? Yo creo que el análisis que hay que hacer tiene que partir de un contexto mayor. Nadie puede estar a favor de la matanza de civiles, sea de la nacionalidad que sea, sea de la religión que sea. Tenemos que poder abordar esto desde una perspectiva más amplia, más histórica, con más argumento. Digamos, matar palestinos también es de antisemita. Claro. O sea, acá, cuando utilizan la categoría de antisemita, le dan un contenido político moderno. Sabemos muy bien que antisemitismo no significa lo que realmente ellos consideran que es. Digamos, cuando hablamos de la matanza de personas, lo tenemos que colocar en un análisis que nos permita ver el por qué está ocurriendo todo esto, por qué Hamás hizo lo que hizo, por qué ante qué se defendió. Entonces, si estamos viendo que aisladamente un grupo de personas armadas mató gente y no le damos un contenido más amplio, un análisis, estamos recortando la realidad. Claro. Acá vemos que hay un grupo que está resistiendo contra una ocupación que, déjenme decirles que 75 años es poco, lleva más de 100 todo lo que está ocurriendo. Exactamente. Bueno, y además lo que se está viendo quizás como una señal de que no está funcionando ya esa narrativa impulsada por el sionismo son movilizaciones enormes, masivas de gente en todo el mundo, pero particularmente también en los países, en monarquías que de pronto han normalizado relaciones con el régimen israelí a espaldas del pueblo. Y, digamos, ¿eso crees que puede llegar a configurar alguna perspectiva de cambio en la región? Yo creo que los pueblos tienen una conciencia distinta a la que tienen sus administraciones. Digamos, mismo acá en Argentina, que tenemos un lobby sionista muy grande y muy poderoso, la gente tiene plena conciencia de lo que está pasando y a veces los medios o mismo sus gobernantes o representantes subestiman la conciencia de esos pueblos. Se ha visto movilizaciones en países como Inglaterra, Francia, Italia, digamos, países potencia que en algún momento financiaron todo lo que está ocurriendo. No podemos de igual manera equiparar al pueblo con su administración. Digamos, el pueblo no legitima lo que está ocurriendo en Palestina. Mismo, por ejemplo, uno de los países que normalizó en su momento relaciones con Israel fue Marruecos, y sin embargo los marroquíes tienen plena conciencia. Es más, se ha visto en el Mundial de Qatar que los marroquíes llevaban banderas, no llevaban sus banderas, llevaban las banderas de Palestina. Entonces, yo creo que la presión popular que hacen las ciudadanías puede ser motivo de que los estados de alguna manera respondan en instancias internacionales a favor del pueblo palestino. Ahora, fíjate que también lo que ha ocurrido es que algunas voces latinoamericanas surgieron fuertemente, en particular, bueno, Petro, Evo Morales, Nicolás Maduro, hablaron y condenaron lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo ves en líneas generales lo que está ocurriendo desde Latinoamérica hacia la situación de Palestina? Bueno, Latinoamérica tiene un contexto o una coyuntura muy particular, ¿no? Digamos, estamos hablando del sur global y a nosotros también nos han ocurrido masacres, injusticias, manipulaciones. El contexto latinoamericano con respecto a denunciar lo que ocurre en Medio Oriente, tenemos nosotros una conciencia occidental, pero desde la periferia. Claro. Yo creo que desde el sur del mundo, yo creo que Latinoamérica tiene un potencial de denuncia muy grande. Es más, lo han hecho varios mandatarios latinoamericanos, por ejemplo, en la Comisión de Descolonización de la ONU. Pero bueno,
la verdad es que en materia internacional, por lo menos el periodismo en materia internacional de Latinoamérica deja muchísimo que desear. Es muy pobre el periodismo, digamos, hegemónico en cuanto se trata de internacionales. Entonces, la verdad es que la tenemos muy complicada nosotros como latinoamericanos, porque ya de por sí estamos lidiando con las injusticias propias de nuestros pueblos. Entonces, quizás se complica mucho el reclamo institucional en instancias internacionales porque siempre nos queda nuestra voz como voces relegadas. Claro. Incluso mismo en la Comisión del Parlamento Europeo se han anunciado un montón de voces de España, de Irlanda, pero eso, quedan como voces de relegados. Mismo la Comisión de Descolonización es un lugar de reclamo internacional, de un foro internacional, pero siempre se lo desprestigia. Entonces, el relato hegemónico que tienen las grandes potencias globales tratan de eso, de alguna manera marginar nuestras voces. Entonces, además de lidiar nuestra desigualdad interna, tenemos que lidiar la desigualdad en los foros internacionales también. A propósito de esas voces hegemónicas, ¿no? También, digamos, se presenta permanentemente al régimen israelí como la víctima, pero también hemos visto que en estas semanas han habido ataques a Siria, nuevamente al aeropuerto de Damasco, de Alepo, ataques al sur del Líbano, bueno, y los ataques brutales en Gaza. Entonces, digamos, es difícil que se pueda sostener que el problema son los palestinos cuando el problema es una entidad colonial, ¿no? Claro, bueno, desde su misma conformación, Israel, el régimen israelí, tiene un carácter expansionista y eso lo hemos visto a lo largo de la historia y es irrefutable. Digamos, Israel al día de hoy tiene territorios ocupados en Siria, en el Líbano, bueno, ni hablar de la totalidad de la tierra palestina. Mismo lo ha hecho con Egipto y bueno, mediante acuerdos casi unilaterales y acuerdos bastante turbios le devolvieron el territorio a Egipto a cambio de su reconocimiento. Yo creo que está esperando que Siria y el Líbano también normalicen sus relaciones con Israel a cambio de este chantaje, ¿no? Yo te ocupo el territorio. Yo creo que todo esto igual de alguna manera estuvo planeado. Te ocupo el territorio de manera estratégica, no solo porque me sirve de manera geoestratégica, sino también geopolítica, claro, para que a largo plazo normalicemos las relaciones y de alguna manera Israel se legitime a partir de la unidad regional o una unidad política regional. Anabel, bueno, por último, estamos viendo esto que decíamos, ¿no? Manifestaciones masivas por Palestina y en las redes sociales, pese a la enorme censura que hay, ¿no? de todo tipo, porque sabemos de dónde se manejan, pero lo que sucede es que también se están viendo las atrocidades, imágenes realmente inenarrables, terribles de lo que sucede, y digamos, sigue siendo una herramienta para poder comunicar. Ahora, desde estos lugares, digamos, de los espacios alternativos, ¿qué más crees que se puede hacer para comunicar o para contar lo que está sucediendo en Palestina? Yo creo que lo primerísimo que hay que hacer es, de alguna manera, convocar o invitar a esa voz anulada que es la voz del pueblo palestino. Eso es fundamental, invitar a sus representantes, a los embajadores a que hablen, pero asimismo, digamos, con los medios y con las redes no alcanzan. Yo creo que la militancia territorial es fundamental y asimismo también la militancia académica, empezar a traer esa voz faltante no solo a los medios, sino también a las casas académicas, a las calles, digamos, hacer realmente el uso de la herramienta política que son las calles, movilizarse, intervenir, interesarse sobre todo, digamos, es fundamental para una causa tan compleja y que requiere un abordaje tan exhaustivo que la gente comience a estudiar, comience a recolectar datos que los tenemos y de sobra. Tenemos un montón de datos estadísticos, bibliográficos, históricos. O sea, tenemos la capacidad de formar un argumento sólido con base en las leyes internacionales. Yo creo que tenemos que levantar la vara de la discusión, dejar de subestimar al pueblo argentino o al pueblo latinoamericano en general y empezar con estos datos a interpelar a esos actores. Yo creo que la militancia territorial y la militancia académica es fundamental para poder, desde este lado del mundo,
escuchar la voz palestina. Y más aún, digamos, lo que se puede complementar es con lo que está sucediendo a nivel de la fake news, ¿no? Que, digamos, está llegando a un nivel pocas veces visto, donde directamente hay esfuerzos denodados por responsabilizar a los palestinos o por describir atrocidades que nunca se prueban, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, digamos, histórico tiene que ir acompañado también de seguir impulsando los medios alternativos para que la gente, digamos, pueda conocer lo que sucede. Por ¿no? supuesto, ¿no? Ni hablar, las fake news también son otra herramienta, digamos, en todo esto que ocurre, no solamente en Palestina, digo, en toda la región, Sí, incluso en Latinoamérica, la batalla que se da es la batalla por la información. ¿Quién domina la información? Entonces, la idea es, de alguna manera, contrarrestar ese flujo de información unilateral con los datos y, de alguna manera, visibilizar que todas las atrocidades que se están mostrando, se ha dicho que en Palestina violan mujeres, que decapitan niños, que los paracaídas de no sé qué, ya se ha desmentido en diversos foros internacionales y en diversos medios de comunicación. Entonces, la batalla contra las fake news es una batalla contra la desinformación o la sobreinformación, porque la sobreinformación y la sobreestimulación de la gente de mirá todo lo que está ocurriendo, mirá, hacen que la gente de alguna manera se maree y pierda quizás la noción de lo que realmente está ocurriendo. Se sobreinforma y a través de esa sobreinformación la otra voz queda cada vez más relegada. Entonces, la batalla contra la desinformación o contra la sobreinformación la tenemos que dar, y no solamente, como dijiste, en las redes sociales, en la calle también hay que hacerlo. Así que hay que acoplarse a todas las movilizaciones venideras que haya. Bueno, Anabel, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. No, por favor, un gusto. El Frasco, Medios sin Cura.